Para entender la historia de la programación, primero hay que retroceder más de 100 años atrás, antes del primer programa, antes del primer lenguaje, y para eso nos remontamos al lejano 1833, cuando en Inglaterra Adam Lovelace conoce a un señor llamado Charles Babbage. Charles Babbage es considerado el padre de la computación porque él había creado una calculadora bastante avanzada, que no solamente sumaba, sino que podía resolver ecuaciones, y él tenía la idea de crear una máquina que pueda resolver cualquier tipo de operaciones, lo que podía ser la primera computadora de la historia. Adam Lovelace quedó tan maravillada que empezó a trabajar con Charles Babbage y ella tradujo las instrucciones de la máquina de Babbage del francés al inglés. Pero aquí está el dato histórico. En esa traducción ella adicionó unas notas personales, notas de la traductora, y en ella creó los primeros algoritmos de la historia, es decir, el primer programa de la historia escrito por Adam Lovelace. Tú dirás, ¿en qué lenguaje? En ninguno. Eran los pasos para resolver un problema matemático complejo utilizando la computadora de Charles Babbage, que nunca se construyó, pero quedaron los algoritmos de Ada Lovelace, que 150 años después se demostró que funcionaba. Pero hasta ahora no había ni programación, ni computadoras, ni lenguaje de programación. Todo era teoría en papel. Tienen que pasar casi 100 años cuando Alan Turing en 1936 propone la famosa teoría de la máquina universal. La teoría de la máquina universal dice que esta es una máquina que puede resolver cualquier problema computacional siempre y cuando se le den las instrucciones. Más o menos lo que quería hacer Charles Babbage 100 años antes, ya que hay que hacer una nota importante. En ese tiempo existían calculadores que resolvían problemas específicos. Lo que se buscaba era una máquina que pudiera resolver cualquier tipo de problema siempre y cuando se le dieran las instrucciones. Una máquina reprogramable. Alan Turing define este concepto del cual se desprende el concepto de Turing completo, que se refiere a un lenguaje con el cual se puede programar la máquina universal. Por lo tanto, un Turing completo es un lenguaje de programación, pero hasta entonces sigue siendo todo esto una teoría, conceptos. Un año después, Claude Shannon en su tesis propone que cualquier operación matemática se puede resolver por el álgebra booleana a partir de su trabajo en las operadoras telefónicas. En otras palabras, cualquier operación matemática se puede resolver con unos y ceros, apagados y encendidos. Aquí, de allí, lo que ha escuchado, que las computadoras entienden solamente ceros y unos. Este señor era un genio, pero aún no habían computadoras. La primera computadora como tal aparece en el año 1846 y es el ENIAC, una computadora gigantesca de más de 30 toneladas que fue programada por un grupo de mujeres que la historia conoce como las mujeres de ENIAC, porque ellas tuvieron que programar esta inmensa computadora para su demostración en la que tenían que hacer cálculos para el lanzamiento de misiles en la guerra. Pero el día de la presentación estas mujeres no fueron. Tuvieron que pasar 50 años para que fueran reconocidas como las primeras programadoras de la historia. Hasta ese momento no había lenguaje de programación. ¿Cuándo aparece el primer lenguaje? En estos tiempos, para programar había que conocer toda la arquitectura de la computadora, y programar era sacar cables, mover interruptores. No había programación. Más adelante pasamos a programar con ceros y unos, que son los equivalentes a interruptores, y estos ceros y unos se introducían por tarjetas perforadas, donde un agujerito era un cero y la parte no agujereada era un 1. Entonces las tarjetas perforadas eran una forma de binario. Imagínase una equivocación. Tocaba volver a crear otra tarjeta desde cero, un proceso muy complicado y súper lento. Entonces ponían cintas de papel o tarjetas perforadas, un proceso lentísimo. Luego pasamos a algo que seguramente conoces, el lenguaje ensamblador o has escuchado. Es mucho más cómodo que las tarjetas perforadas porque ya son instrucciones, no son ceros y unos. El problema con este lenguaje es que está completamente acoplado a la arquitectura de la computadora. No podía funcionar en otra computadora porque iba muy ligado a esta computadora como tal o a este equipo. Entonces había que realizar una programación para cada tipo de computadora, A, B, C. Entonces era un avance significativo, pero era muy tedioso. En 1952, Grace Cooper, cansada de estar programado en ensamblador, creó su primer compilador porque ella quería programar en inglés.
y sus compañeros se burlaban de ella. Hombre, la, se burlaban porque pensaban que no podrían programar en inglés, pero quería este reto, crear un compilador que traduzca las instrucciones del inglés al lenguaje de máquina o ensamblador. Este fue el primer paso hacia los lenguajes de programación que conocemos en la historia y que luego se traducen esto como al lenguaje de máquina. El proyecto de Grace Cooper no puede considerarse como el primer lenguaje, pero ya hay un primer principio muy importante. Es cuando en 1957, ahora sí, aparece el primer lenguaje de programación como se conoce hoy en día, que es Fortran, eh, como un lenguaje de alto nivel, un lenguaje que las personas pueden comprender, porque ensamblador es bajo nivel, un lenguaje de las instrucciones del procesador, y había que dar esas instrucciones una a una de acuerdo a la arquitectura del procesador, mientras que Fortran hay muchas cosas que desabstraen y nos dedicamos a escribir las instrucciones del lenguaje. Ya por debajo, en ensamblador, iban ocurriendo otras cosas muy distintas. Este es el primer lenguaje de programación moderno de la historia y su nombre viene de Formula Translation System porque era un lenguaje orientado a las matemáticas. El objetivo de este lenguaje era dejar de usar el ensamblador y pues que ya por sí estaban muy cansados de usarlo y era muy incómodo. El mismo John Backus, que fue el que creó Fortran, dijo que lo había creado porque no le había gustado programar tanto tiempo, ¿verdad? Con Fortran. Eh, con Assembly, perdón, y hasta la fecha este lenguaje sigue vivo y ha ocasionado lenguajes como Lisp, COBOL, que acabamos de, el segundo lenguaje de la historia, seguramente lo conoces, es COBOL, y es de 1959, 2 años después de Fortran, y su nombre viene de Common Business Oriented Language, que es un lenguaje común orientado a las empresas, que significa que hasta ese entonces había que programar de forma diferente para cada computadora. Estamos hablando de los años 50, no había estándares a ese momento como hoy en día. Hoy todavía no existen del todo estos estándares, existen algunas técnicas, pero en ese entonces había mucha variedad, ¿verdad? Era bastante complejo. Tenía la finalidad de ser portable, que podíamos programar en distintas computadoras y podría llevarse de un lado a otro. Entonces, un COBOL es todavía operativo, se encuentra funcionando, está todavía en el ranking, ¿verdad?, de lenguajes, y es usado por gran parte de la industria. En 1960 aparece Lisp, un lenguaje creado para manejar listas, porque no existía lenguaje con ese fin en ese momento, en esa época, y fue creado para usarlo relacionado con la inteligencia artificial. Quizás uno se plantea en ese año inteligencia artificial, pero sí, ya este concepto fue desarrollado por Alan Turing y Lovelace, ¿verdad? Aunque fue criticado muchísimo tiempo, pero este concepto viene de hace muchísimos años, estamos hablando de los años 60. El concepto existía desde estos años. Lo interesante de este lenguaje es que trae por primera vez conceptos que hoy son normales en el mundo de la programación, como las condicionales, el recolector de basura o la recursividad. Antes de este lenguaje estos conceptos no aparecían en la programación. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1964 aparece BASIC, un lenguaje pensado para la academia, para la educación. Hasta ese momento la programación estaba reservada a científicos, a investigadores, personas con mucho conocimiento técnico. En una escuela se creó este lenguaje con la finalidad de enseñarle a los estudiantes a programar. Lo interesante de BASIC es que se diversificó en diferentes dialectos. Los dos más conocidos son las versiones de Apple y las versiones de Microsoft para sus sistemas operativos. Incluso para 1991 Microsoft saca una versión llamada Visual Basic basada en este lenguaje de programación, que en el año 1969 aparece el lenguaje B, que es una especie de simplificación del lenguaje
BCPL, que significa Basic Combined Programming Language, que fue desarrollada por Ken Thompson en los laboratorios Bell, de los que pues muy conocidos en la época de las comunicaciones. Fue el lenguaje con el que se empezó a programar el icónico y legendario Unix. Muy importante este sistema operativo en 1970, cuando aparece Linux en el mercado, perdón, Unix, y la idea es que sea un sistema operativo portable para distintas computadoras. Estamos en una época en que cada computadora se construye de una manera diferente y es muy difícil llevar un programa o un sistema operativo de una computadora a otra. Eso lo cambia Unix. Sin embargo, B no tenía la capacidad de hacerlo portable a Unix, pero en 1972 aparece un lenguaje llamado y conocido como C, quizá uno de los lenguajes más conocidos en la historia de la programación por ser un lenguaje multiplataforma y portable. Era portable porque era muy fácil crear compiladores para las diferentes computadoras. Entonces, el compilador es un software que traduce un lenguaje a un lenguaje assembler. Entonces, si era muy fácil para escribir un compilador para cualquier computadora, es muy fácil llevarse este lenguaje para cualquier máquina. Este es un lenguaje de medio nivel. Es muy importante conocer la diferencia entre medio nivel y alto nivel y bajo nivel. El bajo nivel corresponde a la computadora, a la arquitectura, al procesador. El alto nivel corresponde al programador, a la persona, al ser humano. Un lenguaje de bajo nivel es muy difícil entenderlo para el ser humano, pero es muy fácil entenderlo para la arquitectura del procesador, lo que es assembler. Entonces C está entre estos dos niveles, alto y bajo nivel, así como Python, Java, Go, JavaScript. Pero aquí con C se pueden crear fácilmente varios compiladores que se pueden llevar fácilmente de una máquina o de un computador a otro. Entonces tuvo un auge muy impresionante este lenguaje para la época y seguimos avanzando. En 1973 es cuando aparece la primera computadora personal de la historia. Un momento muy importante. La Altair 8800 no tenía sistema operativo, una caja con palanquitas, ¿verdad? Muy importante conocer en la historia. Esta fue la primera computadora, pero no tenía sistema operativo, así que dos personas, Paul Allen y Bill Gates, leyeron sobre esta computadora en una revista y dijeron, hombre, vamos a programar el sistema operativo para este equipo. Estos dos eran muy aficionados. Ellos crean el sistema operativo para esta computadora y lo llaman Altair Basic. Ese Altair Basic marcó un antes y un después en la historia de la programación. Y este fue el inicio de la industria del software a este momento, en esta época. No había hasta ese momento ninguna empresa desarrollando software. Quizás lo más cercano era Unix, porque era un sistema operativo que se vendía a cualquier empresa, la licencia, pero más allá de Unix no había una industria de software. Entonces en este momento pues aparece la industria del software. No solamente fue el inicio de la industria del software, sino fue el inicio entre la guerra entre el software propietario y el software libre o open source. Siguiendo con esta historia, llegamos al año 1978, cuando una empresa llamada Oracle comercializa un lenguaje llamado SQL o SQL. Sucede que en el año 1970 Edgar Cook había creado toda una teoría de las bases de datos relacionales o el modelo relacional, en el que se planteaba que los datos debían organizarse en tablas o relaciones. Estas tablas tienen filas o registros y columnas o campos, y estas tablas luego se pueden vincular entre ellas a través de ciertos campos. A partir de ese modelo se creó un lenguaje de consulta llamado SQL. Pero por un problema de licencias y patentes luego tuvo que pasar a llamarse SQL, y por eso es que hasta el momento se pronuncia como o se conoce como SQL. Oracle fue la primera empresa en ver el potencial comercial de las bases de datos y hoy
es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial. Llegamos a la década del 80, en el 83. En 1983 se crea el lenguaje C++ o C++. Este lenguaje está inspirado obviamente en su antecesor C, y de allí viene el más que se incrementa un incremento en la programación. Ok, que es un lenguaje que busca agregar a la programación el concepto de orientado a objetos, la programación orientada a objetos, así como C++ es un lenguaje que va directamente orientado al sistema operativo. C++ es uno de los lenguajes más usados en la historia. Sistemas como Windows están escritos en C++, Google Chrome está escrito en C++, incluso Google está escrito en C++, Adobe están escritos en C++, el famoso Office, Word, PowerPoint, Excel están escritas en C++. Es un lenguaje poderosísimo, es uno de los más usados en el mundo hasta el día de hoy. En el año 1986 aparece Erlang. Es un lenguaje desarrollado por la firma de teléfonos Ericsson para crear una estructura distribuida y tolerante a fallos. Un dato interesante con Erlang es que fue el lenguaje elegido para infraestructura de WhatsApp. Por esos años también aparece el famoso lenguaje Objective-C, que también es una variación del lenguaje C orientado a objetos. Lo interesante de ese lenguaje es que seguro que lo hemos escuchado asociado a los productos de Apple, como el iPhone o las aplicaciones para macOS. Sucede que en el año 1988 Steve Jobs ya se había ido de Apple y había fundado su nueva empresa llamada NEPS y creó un sistema operativo llamado NEPS System. Este sistema operativo utilizaba Objective-C. En el año 1997 Apple compra NEPS porque necesitaban un sistema operativo potente para sus computadoras y NEPS tenía ese sistema operativo. En esa compra es cuando Steve Jobs regresa a Apple y se convierte en el nuevo CEO de la empresa, y por eso es que el software de Apple a partir de esa época usa Objective-C. Un lenguaje difícil, muy complejo para programadores, hasta que fue reemplazado años posteriores. En 1987 aparece el lenguaje Perl, que es uno de los más usados durante la época de la web. La web aparece en el 89, se expande a inicio de los 90 y es allí donde Perl tiene su época dorada, porque Perl se usaba en algo llamado CGI, que era una interfaz que era la forma de comunicarse antiguamente con el servidor. Ahora tenemos otros métodos mucho más modernos para comunicarnos con el servidor y hacer páginas dinámicas, pero en aquellos tiempos solamente existía HTML, ¿sí? Y nos conectamos a un dominio, el servidor entregaba HTML y no había más en ese momento, pero con CGI podíamos enviar información al servidor y recuperar información, haciendo que las páginas tuviesen algo de dinamismo en la época, como un contador de visitas que fue muy popular para la época y se hacía con Perl. Los formularios, no teníamos tecnología que conocemos en este momento, pero usábamos esta tecnología. En 1991 aparece el que hoy es el lenguaje más usado en el mundo, Python. Python tiene muchísimas aplicaciones, campos de aplicaciones muchísimo, y destaca por su sintaxis. Es una sintaxis muy sencilla, es el lenguaje recomendado realmente para cualquier persona que quiera empezar en la programación, aunque esto es bastante debatible porque piensan que es mejor se puede empezar por C, pero realmente nosotros recomendamos que se inicie a través de un lenguaje sencillo, fácil de aprender, como es Python, y con mucho campo laboral. Es realmente una excelente opción en este momento el lenguaje de programación. Sobre todo se usa en inteligencia artificial, en aprendizaje de las máquinas, para el tema de estadísticas, incluso para seguridad informática, en escritorio y seguridad. Tiene muchísimos campos de aplicación este lenguaje Python.
Ya estamos en la década de los 90 y estamos entrando a 1994 cuando aparece el lenguaje más amado en sus épocas y luego el más odiado, el famoso PHP, el reconocido por este icono, que significaba preprocesador de hipertexto. ¿Sí? Un lenguaje HTML es un lenguaje estático, pero PHP llega a aportar mucho de dinamismo a la web. ¿Sí? Es lo que realmente hace que la web empiece a ser dinámica y que realmente lo podamos hacer a través de procedimientos muy sencillos y muy fácil. Las páginas serían como mi página.php, ¿sí? Y de esa manera pues podíamos encontrar dentro del servidor toda la infraestructura del lenguaje de programación, pero no pasaba al cliente. Entonces pues era muy fácil, muy seguro hasta esa época porque era un lenguaje que se ejecutaba en el servidor. Entonces todos los servidores de la época empezaron a incluir PHP en toda su configuración, pero tenían internamente muy malas prácticas, ¿verdad? Era bastante inseguro, entonces se prestaba para muy malas prácticas y realmente este sector de la programación renegó muchísimo de este lenguaje años después, pero realmente jugó un papel muy importante. Con esto se ha escrito Wikipedia, por ejemplo, la primera versión de Facebook se escribió en PHP en ese entonces, la primera versión WordPress, que es uno de los gestores de contenido muy importantes en la web, ¿sí? Vue.js y React tienen aproximadamente el 2 o 3% de la red, mientras que el 30% está representado por WordPress en este ambiente, en el sector de la web. Eh, Realmente tuvo, sí, una época compleja, pero PHP resurge nuevamente con Laravel, que es un framework inspirado en toda una estructura de programación muy fácil, facilita el entorno de programación. Entonces es un framework bastante reconocido en el sector de la programación. Entonces Laravel es un framework bastante recomendado. En 1995 aparece Java, un lenguaje bastante joven, pero algunas personas lo rechazan, no les gusta por su sintaxis. Pero realmente Java es un lenguaje realmente muy importante en el mundo. Java es el lenguaje más usado en el mundo empresarial. Los bancos, grandes empresas, sistemas financieros, en todos esos sectores se utiliza Java. Hacia el 1995 aparece uno de los lenguajes favoritos en este momento, JavaScript. JavaScript se llama igual que Java. ¿Por qué recibe este nombre? Realmente se llama LiveScript, pero los creadores de LiveScript, como tuvo bastante representación en el mercado Java, empieza a llamarse JavaScript, aunque no tienen relación entre sí. Esto fue desarrollado dentro de la empresa Netscape, sí, en muy corto tiempo para desarrollar un lenguaje, pero realmente fue un lenguaje que tuvo mucho éxito en el campo de la web, aunque generó tensiones entre Netscape y Microsoft y llevó pues esas dos empresas a juicio durante mucho tiempo. Llegamos al año 2001 cuando Microsoft aparece con su propio lenguaje, su propio Java, C Sharp. C Sharp es un C++ pero aumentado. De hecho, es un C++, pero con muchas mejoras, y aparece C Sharp, que es un lenguaje multiparadigma, multiplataforma, es un lenguaje increíblemente versátil, realmente muy funcional, y se pueden programar aplicaciones de escritorio para Windows, se pueden programar aplicaciones móviles multiplataformas, entonces es un lenguaje bastante versátil. Se usa Xamarin como framework. Hay muchos frameworks realmente que se pueden usar con este lenguaje. .NET pues, no de referencia. Podemos desarrollar videojuegos, realidad aumentada. Unity lo usamos como motor de juegos y para usarlo hay que manejar C Sharp.
uno de los lenguajes actualmente con más mercados, con más opciones de trabajo, y no están limitados en torno a Windows como hace un tiempo. Para el año 2008 aparece un lenguaje HTML5 muy importante a nivel de lenguajes web. HTML5 aparece como HTML, pero con muchísimas mejoras, aunque muchos no lo reconocen como lenguaje de programación, pero realmente ha sido un hito durante la web. Aparece como la web semántica con distintas etiquetas dentro de la estructura de una página web, y trae una famosísima API que trae muchísimas mejoras, como poder incluir audio y video, geolocalización, movimiento de elementos, socket, almacenamiento local y muchísimas cosas más que podemos encontrar en este lenguaje HTML5, que a través de API es bastante usado en el sector de la industria de la programación. En el año 2010 aparece un lenguaje de programación llamado Rust, llamado así por la empresa Mozilla, y realmente luego Mozilla lo reconoce como lenguaje y pretende reemplazar al lenguaje C, al lenguaje C++, para crear software de sistemas operativos, ¿sí? Sistemas de escritorio, y no tanto software de aplicación, un lenguaje moderno que maneje mejor y administre muy bien la memoria de los equipos, quizás muchísimo más que C y que C++. En el año 2010 aparece un lenguaje, el lenguaje de programación Go, muy importante este lenguaje de programación desarrollado por Google, y juntan muchos aspectos de Python, de C, para crear un lenguaje poderoso a través de estos lenguajes no tipado, compilado, pero la idea es que fuese un lenguaje concurrente, ¿sí? Que aprovechara mucho el ambiente del backing, ¿sí? Y los microservicios, el consumo de microservicios, muy importante. En el año 2011 aparece el lenguaje de programación llamado Dart. Este lenguaje de Google, y buscaba reemplazar a JavaScript en el mundo web, pero no fue posible. Realmente fue un lenguaje que no cumplió con su objetivo, digamos es del lado del frontend, pero realmente no tuvo suficiente éxito en el objetivo de poder reemplazar a JavaScript, porque Chromium, que es la base del navegador Chrome, tenía una Dart Virtual Machines, concepto similar al de Java, eh, pero en teoría se podía enviar el lenguaje Dart directamente al navegador y ahí se interpretaba con la Virtual Machine, pero realmente el concepto no funcionó, y año después aparece con un lenguaje Flutter. Flutter es un lenguaje estupendo que permite programar aplicaciones móviles multiplataforma, también permite programar para escritorio, y realmente Flutter está basado en la UI. A través de algo widgets vamos creando las aplicaciones y vamos adicionando estos widgets como si fuesen piezas que adicionamos al software. Entonces, de esta manera pues es muy fácil programar en Flutter, ¿sí? Que es una iniciativa realmente estupenda en el mundo de la programación. Entonces las widgets tuvieron mucho éxito en el campo de la programación. En el año 2012 aparece TypeScript. TypeScript lo que hace es agregarle tipado a JavaScript. JavaScript es un lenguaje no tipado, o sea que una variable puede ser un número, puede ser un boolean, puede ser una string o cadena o un texto, pero le adiciona tipado a JavaScript. Entonces este es un éxito que tiene TypeScript en el mundo de la programación. O sea que podíamos identificar ya o organizar los datos según la necesidad de programación. Soluciona
este inconveniente y adiciona programación orientada a objetos. TypeScript es una de las opciones muy importantes en esta época, y según la última encuesta, TypeScript se sitúa entre uno de los lenguajes reconocidos en el sector. En el año 2014 aparece el lenguaje Swift. Este lenguaje de programación es de Apple y viene a reemplazar a Objective-C, que como revisamos anteriormente, es un lenguaje de NEPS, después adquirido por Apple, pero que realmente fue evolucionado hacia un sistema operativo llamado Swift, con mucha más fácil implementación, interpretación. Entonces es el lenguaje reconocido por Apple, realmente un lenguaje interoperable, ¿sí? Que mejora realmente los procesos antiguos manejados con Objective-C, ¿sí? Bueno, y este ha sido nuestro viaje por la historia de la programación desde el año 1833 hasta el 2014. Entonces esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes y pueden seguir revisando el material en plataforma.